Sean bienvenidos, jóvenes, a esta segunda sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR, clase virtual correspondiente al martes 16 de junio del 2020. Bien, en esta segunda sesión, pues, concluiremos con una parte más importante de lo que es el flujo de efectivo. Habíamos hablado en la primera sesión de que les he dado unos tips para poder ustedes entender muy bien cómo podrían hacer para sacar a una empresa de la crisis o con saldos negativos, ¿no? Entonces, en sus proyectos finales que ustedes están preparando, traten de crear un escenario lo más real posible. En la planificación ayuda mucho en el tema de saber realizar estos flujos, y la base está en el presupuesto. Si yo realmente conozco muy bien mi presupuesto, es decir, sé cuánto es lo que voy a gastar de manera mensual, el ingreso ya lo puedo definir en función a ese presupuesto. Pero la clave está ahí. Manejen el presupuesto de la empresa lo más real posible. ¿Entienden? Entonces, si yo no sé cuánto es lo que voy a gastar de forma mensual en mi empresa, en mi negocio, inclusive este flujo lo pueden hacer hasta para un producto. También ustedes pueden hacer para un producto. Siempre cuando estoy en clase les digo a los chicos, ¿no? Hasta podrían hacerle para la vende asadito su flujo de efectivo, y van a ver cómo la vende asadito tendría éxito si supieran administrar todos sus gastos, todas sus, en este caso, sus recursos, ¿no? Entonces, en clases, en la universidad, nos ponemos a hacer ahí en la pizarra, así escenarios interesantes. Lastimosamente aquí, por un tema de la virtualidad, no se va a poder, pero se los dejo a su criterio de ustedes. Por ejemplo, Abel, buen día. Gracias por activar tu cámara. ¿Qué empresa estás viendo? Estamos viendo sobre una empresa de comida típica, un restaurante. Ah, ¿vio? Ahí está. Y ahí tenés clarito cuánto es lo que vas a gastar, por ejemplo, en tus productos. Y luego también tendrías que definir qué otros gastos vas a tener. Sobre eso, sacar un promedio, como les dije el otro día, ¿no? Entonces, un promedio de precios de los platos más baratos y los platos más costosos, para tener una media de precio, y de acuerdo a eso fijarte en el mercado tus ingresos proyectados en promedio también, ¿no? Entonces, es cuestión de que pues, analizar eso, ¿no? ¿Se entiende, a ver, lo que acabo de explicar en la anterior sesión o no? Yo entré tarde, no escuché, pero lo voy a ver otra vez. Dime. Aquí con mi grupo, lo que es Abel y Noelia, teníamos una duda. No es que ya está planificado el presupuesto, ya sea si necesitamos alquileres o sí las remuneraciones, pagos y sueldos. En este flujo que hicimos en el año 2020, 2021 y 2022, esos presupuestos que son fijos se pueden ya sea alterar, Claro, como incrementar, como disminuir. Así es. No es constante, no es constante. En realidad, ahí usted, digamos, debe justificar el por qué el cambio, ¿no? Por ejemplo, en el 2020, supongamos que usted definió de que, en el 2021, perdón, usted definió de que va a haber un incremento sustancial en el tema de los gastos de producción. Supongamos que produce o fabrica un producto, porque usted va a hacer, digamos, ¿no?, la implementación de una nueva sucursal. Entonces, por ende debería, digamos, ¿no?, incrementarse en ese caso los gastos, ¿no? Entonces va a depender del escenario en el cual usted se encuentra. Entonces,
Pero si considero que la empresa va a tener un crecimiento constante durante los 5 años, también lo puedo trabajar de esa manera. Entonces usted va definiendo eso, ¿no? En función al escenario que usted haya planteado. Dicen, y estas estrategias que hacemos en este flujo van de acuerdo a las estrategias que primero hacemos en el PESTEL y luego en el FODA. Claro, exacto. Y eso es algo que deben anotarse, por favor, porque en su cuaderno, en su defensa final, se los voy a preguntar. Si ustedes definieron una estrategia ofensiva, escuchen bien lo que les voy a decir. Si yo definí una estrategia ofensiva y dentro de la estrategia ofensiva, que es una fortaleza con una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Esa fortaleza no está justificada con el análisis que ustedes desarrollaron previamente, eso está mal. ¿Entienden? Entonces, es muy importante que la estrategia que se vaya a aplicar, las variables, ya sea de este caso, ¿no? De la fortaleza y la oportunidad, deben estar bien justificadas. Porque ¿cómo yo le puedo argumentar a mi jefe o al gerente o al dueño de la empresa de hacer una estrategia ofensiva, siendo de que mi negocio en este momento está en quiebra? ¿Será que en este flujo que les acabo de mostrar ahorita, será que voy a aplicar una estrategia ofensiva? Si todo está negativo. Imposible, ¿no? Supervivencia. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia, Remerto? Supervivencia. Supervivencia, correcto. O aplico una estrategia de supervivencia, o por ahí de repente una estrategia defensiva, de reorientación, porque la empresa tiene muchas debilidades en este momento y por ahí de repente puede aprovechar sus oportunidades de mercado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber hacer. O sea, no se olviden que ustedes son los doctores de las empresas, por lo tanto, si yo voy a lanzar una estrategia, esa estrategia debe estar bien justificada con sus análisis. Y ustedes han aprendido solamente dos, ¿no? Entonces el análisis PESTEL y el análisis, en este caso, del microentorno, que son los factores de publicidad, de comercialización, de clientes, todo eso. Pero en realidad hay otros análisis que en Administración 2 les enseñamos para hacer un análisis mucho más profundo y poder sacar una estrategia mucho más objetiva. Gracias, Luis. Vamos a terminar esta parte del flujo. Entonces, les decía, todos esos gastos, ¿no? Todos estos gastos de acá son esos tips que ustedes pueden hacer para ir mejorando y obviamente los gastos aquí pueden ir variando, ¿no? Que de hecho, fíjense que acá yo en algunos ítems de gastos fui cambiando en función al valor porcentual, ¿no? Al mismo valor porcentual que teníamos acá. Si dijimos que el año 2022 vamos a tener un incremento del 10% más que el año pasado, entonces sobre esa base incrementamos, ¿no? Si este año va a ser menor, vamos a tener un decrecimiento en función al año anterior, entonces aquí le quitamos, ¿no? Y así sucesivamente vamos creando escenarios. Porque como les digo, estos son solamente para planificación. Ahora, estos datos proyectados hacia adelante se basan en datos ejecutados del pasado. Es decir, si el año, hace 5 años la empresa tuvo, digamos, ¿no? Un crecimiento, puedo decir así, no muy regular, entonces lo que hacemos es, en base a la estadística, que eso lo van a aprender más adelante, sacar ese valor porcentual y ese valor porcentual me sirve para proyectar mis datos. ¿Entienden? Entonces, yo voy al pasado, veo cómo se movió la empresa, los datos históricos, le saco ese valor porcentual de crecimiento, que es una fórmula estadística bastante sencilla, no es difícil, y ese porcentaje va a ser mi porcentaje de la estrategia o de todo mi flujo. Entonces, con ese porcentaje trabajo todo esto.
Y generalmente dice los escenarios, sobre esa base, supongamos de que mi porcentaje me dio un 5%, digamos, ¿no? O un 10% para hacerlo más redondeado. Entonces yo le saco 5% hacia abajo, 5% hacia arriba. ¿Entienden? Entonces, en un año sale que vamos a tener un crecimiento del 5%, en otro año sale que vamos a tener un crecimiento del 15%. O sea, siempre en algún, y lo van a escuchar en muchos análisis estadísticos, lo van a escuchar en muchas empresas que trabajan sobre estadística, siempre hablan del más menos 5. No sé si lo han escuchado alguna vez. Y ese más menos 5 es justamente eso lo que les estoy explicando. Entonces, yo por eso les decía acá que esto debemos tener mucho cuidado. Aquí los porcentajes que yo he puesto son altos. Pero en la realidad, en la vida real, los porcentajes son mínimos. ¿Cuánto está el crecimiento de la población en Santa Cruz, por ejemplo? ¿Cuánto está el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo? Ahorita vamos a tener un decrecimiento, ¿no es cierto? Negativo. Y lo más que crecemos al 4% anual. Entonces, sobre esa base tenemos que también nosotros basarnos en el flujo, para tener un flujo lo más real posible. Y aquí es donde normalmente todos ustedes cometen los errores, claro, porque como yo les he puesto valores porcentuales altos, ustedes también terminan poniendo valores porcentuales altos. Pero no está nada raro que ustedes me digan solamente voy a crecer un 5%. Nadie está dentro de la realidad. ¿No es cierto? Porque así crecen las empresas hoy en día, no crecen más. Entonces, pero a los profesores nos gusta que se creen ustedes escenarios optimistas, ¿no? Conozco colegas que defienden o miran sus tesis y ellos dicen, no, cuando he ido a hacer defensa de tesis, miran el flujo y dicen, ¿por qué tan poquito, 10% y semejante inversión? Dicen ellos. Lo primero que te dicen es, estás pidiendo $1 millón y vas a ganar solamente el 5% de la estrategia. Entonces, esto está mal y no se puede aprobar el proyecto. Y te rechazan la inversión. A ellos les gusta que les pongas 25% como mínimo. Dígame qué empresa crece al 25%. Muy pocas, ¿no? Habrán una que otra. Pero no todos crecen al mismo porcentaje. Pero bueno, aspecto de educación simplemente lo dejamos ahí. Ahora, para explicarle a Remberto lo de la TIR, entonces, incrementemos esto un poquito. Vamos a cambiar aquí. Vamos a hacer que esto sea positivo. Vamos a ponerlo unos 75.000. Lo voy a cambiar acá, porque sé que ahí tenemos. ¿Ya? Porque quiero explicar aquí algo. Miren, he cambiado un dato nomás y ya el flujo se me hizo positivo. Supongamos que esto lo vamos a hacer anual, ¿ya? O, es decir, mensual. Entonces, vamos a agregar aquí. A ver si me permite. No me permite. Tengo que ponerlo aquí al lado. Vamos a poner. Agregar acá. Vamos a poner 3 nada más por un factor de tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a similar los 3. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, vamos a ponerle aquí año 1 o mes 1. Por ejemplo, ahora mi flujo lo estoy haciendo mensualmente. Aquí está hasta 8. Imaginen que esto es hasta 12, ¿ya? Pero no importa. Entonces, vamos a volver a copiar acá. Ahí. Y esto lo vamos a suponer que es constante, ¿ya? Ahí está.
¿está? Que eso es lo malo de cuando ya le creamos fórmulas. Ah, ya. Entonces, ahí está. Ahí está. Listo, ahí está. Bueno, ya tenemos nuestros flujos a 8 meses, supónganse que es a 12. Entonces, Remberto aquí tenía un problemita de que no le daba la TIR, ¿no? Entonces, fíjense que ahorita, según el análisis aquí que hemos calculado, nuestra TIR está con un 595%. Entonces, pero me falta agregar estos 3 periodos que he puesto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular de nuevo el valor actual neto. Entonces el valor actual neto aquí, fíjense que solamente me está arrojando estos datos de acá, de estos periodos, me faltan los otros 3, entonces lo vamos a agregar también. Agregamos acá, vamos subiendo, luego este también lo vamos a poner. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestros datos. Todo está con fórmula. Sí, con fórmula. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente al proyecto es agarrar y sumarle. Fíjense que como está con la fórmula, le vamos a sumar hasta el último periodo. Damos Enter. Y la tasa interna de retorno no se modificó. ¿Por qué? Porque nos falta todavía agregar los 3 últimos periodos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregar, jalar en la formulita hasta el periodo 3. No varió nada, ¿no? A ver, vamos a ver, por si acaso lo vamos a calcular de nuevo. Aquí hasta el último periodo. No varió nada. Entonces, fíjense de que ahorita nuestra empresa aquí se acepta el proyecto, ¿no? Y esto obviamente ya no va. Ahora, anótense ahí en su cuaderno también para qué sirvió este tema de cálculo de la TIR. Fíjense de que, si bien ahorita nuestra estrategia es de 76.000 bolivianos o dólares, como ustedes quieran verlo, eso la moneda no importa, nosotros habíamos estimado un 25% de tasa, ¿no es cierto? De oportunidad, de descuento, como ustedes lo quieran ver. Y mi TIR me da 595,20%. Entonces, fíjense que esto es el mejor escenario para una empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, determino que mi empresa en este momento quiere aplicar una estrategia ofensiva donde puedo hacer inversiones fuertes, entonces tranquilamente aquí yo le puedo aceptar a Remberto, que es mi administrador. Entonces Remberto me dice, apliquemos sucursales, pongamos en diferentes lugares nuevos negocios. Perfecto, entonces, ¿de cuánto hablamos, Remberto? Entonces Remberto me dirá, invirtamos unos 2 millones de dólares. A ver, veamos con 2 millones de dólares si realmente nos alcanza la plata. Hasta 2 millones de dólares, fíjense que la TIR, y anoten esto, miren, si mi tasa era de 25%, mi TIR está llegando al 33%, me queda un margen nada más de 8%. Entonces, que si yo aquí me animo a invertir 3 millones de dólares, Roberto viene y me dice 3 millones de dólares necesito. ¿Qué pasó aquí? Humberto. Ay, perdón, 30. Ahí está. Remberto me pidió 3 millones de dólares. Toma, Remberto.
No, y es que, a ver, ingeniero, para el cálculo de la TIR, o sea, lo que yo he visto según fórmulas y todo eso, te va a seguir aceptando, montos altos te va a seguir aceptando, porque esto de la TIR te acepta montos de 5 millones, 6 millones. Cuando ya es arriba de casi 15 millones, recién baja el valor, se acerca a cero. Y si sigue subiendo, recién baja al valor negativo, esto de la TIR. Porque Anótate para esto, ese Renber. lo que he visto había sido cuando el valor actual neto es igual a cero, recién se calcula la TIR. Es decir que, a ver, ahí en la formulita, no sé si la tenía, dice el valor actual neto es igual a la sumatoria desde el periodo igual a 1 hasta n de el periodo, o sea, el valor invertido en el periodo dividido entre 1 más k. Y esa k es el valor de la TIR. Y para hallar esa k es que tienes que igualar el BAN o el valor actual neto igual a 0. Bien. Y recién despejando ya esa ecuación, recién hallas el valor de K y esa K te va a dar ese valor. Por ejemplo, a mí, en el caso que yo hice del flujo, la TIR me salió, mira, ¿sabe cuánto? 2700% me salió. Ya. Y es A un ver, valor alto. quiero que anotes lo siguiente y anoten todos en su cuaderno lo siguiente. Miren este escenario. Mi tasa de descuento era del 25%, ¿correcto? Ajá. Ya, muy bien. Si mi estrategia en este momento, mi inversión, estaba en los 76.000 bolivianos nada más, o sea que yo me iba a gastar ese monto en mi estrategia, esto es un piojo tuerto a mi flujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi valor actual neto me da 2.466.000, o sea, estoy sobre, en este caso, mejorado en mi flujo. Ahora, quiero cambiar de estrategia, voy a implementar nuevas sucursales y todas esas cosas de que la estrategia se hace demasiado elevada. Entonces, como te comenté, si yo, por ejemplo, asigno 2 millones de bolivianos, dólares, como quieren llamar la moneda, fíjate qué pasó con la TIR, disminuyó, ¿no es cierto? De 540% que tenías de porcentaje de la TIR, bajó a 33%. Aquí es donde tú tienes que tomar la decisión si aceptas o no invertir en esto. Porque resulta que, ¿qué es lo que va a pasar? Tu valor actual neto disminuyó. Y además disminuyó tu TIR a casi al punto de equilibrio que tienes aquí. ¿Entiendes? Entonces, Ahora sí. ahora ya Sí, entiendes, yo ¿no es no lo cierto? entendí. O sea, Entonces, el nivel de rango sería el punto equivalente a la tasa de descuento. Si ya es inferior a ese nivel, entonces ya se rechaza. correcto, Está al margen del 8%, ¿no? correcto. Entonces todavía tienes un 8% más para poder tomar la decisión si quieres realmente hacer lo que quiere el administrador. A ver, póngale 3 millones, ¿cuánto sale? Lo puse hace un momento y nos salió negativo, mira. Ahí ya te sale negativo. ¿Viste? Y mira tu tasa. Se bajó por debajo de la tasa de descuento. Entonces, más o menos 2 millones y medio te va a acercarse. Entonces, si quieres a que sea cero tu ban, entonces con 2 millones y medio, como tú dices, estás, mira, Casi, ¿no? el filo. ¿No es Ya, cierto? ahora sí, ya tengo una mejor idea. Era ahí donde no podía entender. Eso, para eso es esto. Entonces, la empresa debe tomar decisiones en función a estas dos herramientas financieras que les van a servir a ustedes en un futuro si realmente le aceptan o no le aceptan la estrategia a el administrador. Y esto no te lo va a explicar el financiero, esto no te lo va a explicar el contador, porque ellos lo hacen fríamente los cálculos, ellos miran tus análisis y te van a decir, este es tu valor actual neto, interprete usted. Entonces yo aquí les puedo decir, porque el día de la defensa ustedes me van a presentar su flujo y yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes. Les voy a decir, ¿hasta qué tasa o hasta qué monto la inversión ustedes se pueden mover para que el BAN, en este caso, de cero?
y se sigue aceptando el proyecto, porque les di 3 condiciones, ¿no ves? Si el van es mayor que 0, se acepta el proyecto. Si el van es menor que 0, se rechaza el proyecto. Pero si el van es Si igual a es 0, igual a 0, se se acepta acepta. condicionado. A que no se cumpla, obviamente, con el alcance de este flujo, ¿no? Entonces, y si yo quiero que esto se haga 0, por ejemplo, el valor actual de tasa, lo único que tengo que hacer es agarrar esta misma tasa y ponerla acá. Fíjense, si yo la copio esa tasa aquí, allí, ¿ves? El valor actual neto se hace 0. ¿Me entienden? Bueno, yo sé que aquí esta clase, para los, no sé si están a ver los de relaciones públicas, ahí está Jennifer, María Inés. ¿Complicado o no complicado lo que les acabo de explicar, Jennifer? Buen día. Buen día, Elisa. La verdad que no entendí muy bien todo lo que explicó, la verdad, al final. Sí. ¿Sí? ¿Le entendiste bien? Sí. María Inés, buen Lisa, yo día. creo que Buen día, Licen. ¿Le entendió? Sí, algo, Licen. Hay que volver a mirar el video para entenderlo mejor. ¿Qué decía Abel? yo digo que aquí lo complicado sería ver el valor o el precio de cada cosa, ¿no? O sea, porque ahorita no tenemos mucha idea de cuánto vale, digamos, cuánto tenemos que pagar en esto, o cuánto vale un alquiler y cosas así, ¿no? Entonces, para que sea algo real, no se aproximaría mucho, ¿no? Tendríamos que inventarnos valores. Trata de no inventarte. Investiga. No te olvides de que esto es una implementación de tu futuro negocio. Entonces imagínate si tú te vas a empezar a inventar las cosas. El día de mañana, cuando quieras ya ponerlo en práctica, muchos datos van, cuando obviamente pases más adelante más materias, entonces vas a entender un poco mejor esto, ¿no? Pero trata de entenderlo ahora y trata de que las cosas que se te está diciendo hoy día en la administración lo puedas tomar como decisiones en tu vida, ¿no? Diaria, en tu empresa, en tu negocio. Por eso es que no todos llegamos a ser empresarios o llegamos a ser buenos negociantes, dicen, ¿no? Porque muchas veces no creamos escenarios. Y todo lo que les acabo de explicar, desde el nicho de mercado, desde el segmento de mercado, desde el precio, flujo de dinero. Imagínense, miren la administración cómo es hermosa, ¿no? La administración va haciendo todo eso como una cultura organizacional. Por eso es que aquel que pensaba que la administración era teoría, no es solo teoría. La administración es más práctica, numérica. Y en todo donde vamos a llevar números. ¿No ves? ¿Qué dice María Fernanda? ¿Qué está estudiando María Fernanda? Turismo. Turismo. ¿Te gustaría tener tu agencia de viajes, tu restaurante, tu hotel? Imagínate, para hacer todo eso, tienes que hacer esto, lo que te acabo de enseñar. Sí. Que Dios mediante puedan ustedes hacer eso en un futuro y lo sepan implementar. Por algo yo les dije, no, vamos a hacer un plan de negocio para que ustedes puedan de alguna manera tener idea de cómo formular en este caso un proyecto, ¿no? Una implementación de un plan. Me quedan 9 minutos. No me va a dar el tiempo para poder explicar este tema. Quisiera por favor que ahí en su cuaderno se anoten, como me exigen de que cada clase que tengamos
tengamos una tarea. Me van a hacer, por favor, para la siguiente clase, un resumen, mapa conceptual de la unidad número 8. El próximo viernes vamos a ver este tema de control, que es lo último que tenemos que ver en el tema, ¿ya? Entonces, las herramientas de control, todo esto lo van a revisar en el texto que tienen en la plataforma. Y la unidad 8. Ya, aquí por ejemplo tienen, ¿ven? Modelos de presupuesto y todo eso, ¿no? Entonces, eso por favor lo van a hacer en su resumen, en su cuaderno y me lo suben. Si lo van a hacer en computadora, también lo pueden hacer en computadora, no hay problema, pero suben a la plataforma esa tarea de la unidad número 8. Y ya el próximo viernes terminamos, ese es rapidito ese tema lo vamos a ver en una clase nada más. Y ya en las siguientes clases, jóvenes, vamos a empezar a ver sus proyectos. Voy a reunirme ya con ustedes para pulir esos proyectos. Así que en la clase vamos a compartir pantalla de sus proyectos y les voy a decir, modifiquen esto está mal, esto está bien. Y vamos a hacer el sorteo para ver quiénes comienzan las exposiciones ya más o menos a mediados de entre el 20 y 30 del mes, ¿no? Entonces, les encargo por favor de que se vayan alistando y vayan concluyendo todos esos proyectos esos pasos que tiene el proyecto, ¿ya? Así que el viernes hacemos el sorteo, por favor. Participen de la clase porque aquellos que no me digan qué temas están haciendo van a ser los primeros en exponer. Ayer los chicos de Marketing 3 quedaron medio enojados conmigo porque no me decían quiénes eran los temas, no sabía cuántos temas había, y claro, no se animaban a decirme sus temas, así que quisieron quedar para de último. Y yo sé, invertí, le dije, los que no dijeron se quedan de primero, así que 2 o 3 grupos van a ser primero y no tienen nada hasta ahora. Mejor lo hacemos por sorteo, todos así, nadie se queda, ¿ya? ¿Okay? Está bien. ¿Cuántos grupos tenemos hasta ahora, a ver, más o menos proyectados? A ver, dígame los temas, a ver. Tenemos... Yo soy con Ina y Noelia. Tenemos restaurante de comida típica. Restaurante de comida típica, perfecto. Remberto, su tema. Yo estoy haciendo solo, el tema es la avícola, ya sea venta de huevos. Ya, venta de huevos avícolas, perfecto. ¿Quién más? Ahí tengo 2. Nosotros estamos haciendo con Anita Suárez, con Vera Otero y con Luciana. Ya. Aracena, de un estudio, De una agencia de Live Studio publicidad. se llama. Ya, perfecto. Tengo 3. ¿Quién más? Nosotros, Listen, estamos haciendo con Camila y Anita y Wendy Aramayo sobre una empresa sobre telesférico para Samaipata. Muy bien, ahí está 4. ¿Quién más? ¿Hay más? Dicen que estoy haciendo un hotel. Un hotel, ya. Igual estoy haciendo un hotel sola. Sola, Nayeli. 6. ¿Hay más? Nosotros dicen que estamos haciendo una operadora de turismo con Daliano Sinaga y Jennifer Escalante. Ya, perfecto. 7. Ahí está, ¿eh? Entonces, no sé si habrá alguien más, pero si son 7 grupos, entonces, ¿ven? Para la siguiente clase, aprovechenme. Vamos en una sesión vamos a hacer control y en la otra sesión vamos a revisar en vivo el proyecto de uno de ustedes. Así que el que se anime a mostrar su proyecto, también tienen puntos, se ganan puntos en ese sentido y además les doy las posibles preguntas que les voy a hacer en su defensa final. Así que vayan trabajando en su proyecto para el próximo viernes y así el que se anime a mostrarlo, pues bueno, así aprenden todos los demás cómo están haciendo y les diré cuáles son sus
sus observaciones que puedan ir mejor. ¿Ya? ¿Ok? Listen, yo estoy en el grupo de Paula Vaca, se olvidó de nombrarme. Sí, Ah, vas ya. a disculpar, me olvidé. No pasa nada. Lo que yo quiero es saber los temas ahorita, ¿no? ¿Cuántos temas son? Hasta ahorita me han dicho 7 temas, entonces no hay problema en ese sentido. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces en la siguiente clase, el día viernes. Ya saben, conéctense para saber en qué número de grupo les va a tocar de la defensa. Y de aquí para adelante ya es hacer el proyecto. Terminar el proyecto, me van pasando sus proyectos para revisarlo. Y bueno, tratar de presentar algo bien bonito con todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Me ponen presente en el grupo de WhatsApp, por favor, y nos estamos viendo Dios mediante, si estamos sanos y no nos pasa nada, el viernes que viene. Cuídense mucho. Ya, Lisa. Hasta Gracias, luego. Lisa. Igualmente, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, Listen, Nos cuídense. vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Licen. Mira.